Y bien, sean bienvenidos a este nuevo video para este canal. Mi nombre es Daniel Luna y bueno, vamos a hablar hoy de las 7 reglas del dinero. Vamos a hablar acerca de estas 7 reglas que se mencionan en el libro El hombre más rico de Babilonia de George Clason. Son 7 reglas muy importantes, muy interesantes porque bueno, cada una de ellas trae consigo pues un conocimiento que ustedes pueden aplicar. Realmente todas estas reglas son aplicables y pues vamos a comenzar con ellas. Vamos a ver cuáles son. Y bueno, pues la primera regla del dinero es, en este caso, comience a llenar su bolsa. Y aquí lo principal que nos habla pues es comenzar a llenar la bolsa. ¿Cuál bolsa? Bueno, pues aquí se refiere hoy en día a lo que es la cuenta bancaria. Comenzar a llenar nuestras cuentas. Y en este caso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero que nada, hay que mencionar que aquí se enfoca mucho en los ingresos, ¿sí? Comenzar a tener ingresos. Hay fuentes de ingresos que nosotros ya tenemos probablemente y la primera y la más segura probablemente es la fuente de ingreso del empleo, ¿no? Si es que tú ya tienes un empleo, si es que tú ya estás recibiendo una remuneración de trabajo, bueno, esa sería la primera fuente. Aquí que va a ser importante, bueno, que de esa fuente de ingresos que ya tienes, comiences tú a separar una parte y a estarla guardando, en este caso, y ahorrándola para ti. Esta primera fuente también nos habla de la importancia de la creación de otras fuentes de ingresos, ¿no? Aquí habla de la parte de emprender, que bueno, muchos generalmente mencionan esa parte de, bueno, emprender un negocio, emprender un nuevo proyecto, pero aquí, bueno, esas fuentes de ingresos pueden ser muchas cosas, pueden ser desde los famosos side hustles, como se menciona en inglés, ¿sí? Pequeños proyectos o pequeñas actividades también que tú puedas tener, pero bueno, aquí generalmente esta regla se enfoca en la creación de fuentes de ingreso, ¿sí? Crear fuentes de ingresos con habilidades que tú ya tengas, ¿no? Habilidades que tú hayas aprendido o que vayas a aprender y adquirir. La primera regla entonces es comience a llenar su bolsa. Esa es de las más importantes. Luego la segunda regla es controle sus gastos. Esto es muy importante y bueno, controlar sus gastos nos habla principalmente de la parte de presupuestar. Entonces aquí es muy importante que aprendas a realizar un presupuesto. No es algo complicado, no es algo que tenga una gran ciencia. Realmente es nada más saber cuántos son tus gastos, cuántos son tus ingresos, ¿sí? Y pues ahora sí que hacer la diferencia, sacar la diferencia. Y esa diferencia es lo que te va a sobrar también como ahorro. Eso se le llama capacidad de ahorro, ¿no? Tienes la suma de tus ingresos y luego tienes la suma de tus gastos, ¿sí? A esos ingresos le restas los gastos y tienes también una capacidad de ahorro. Es importante que aprendas a controlar tus gastos porque ahí va a comenzar la primera parte también, pues para comenzar a capitalizarte y a generar un patrimonio, que es lo que al final de cuentas todos buscamos con ello. Esa sería la segunda regla, controlar sus gastos. Es importante que si ya tienes las fuentes de ingresos, pues ahora presupuestes el estilo de vida. Vámonos a la tercera regla, que es haga dar frutos a su dinero. Esa tercera regla es muy importante porque dar frutos a nuestro dinero, pues se refiere principalmente a las inversiones. Se refiere principalmente a poner ese dinero a trabajar, ¿no? Como lo mencionan muchas personas por ahí, pues sí, claramente el dinero debe de estar invertido. Ya una vez que has ahorrado, una vez que tienes esa capacidad de ahorro y digamos, principalmente esa solvencia también, pues ese dinero que ya has ahorrado, que estás acumulando, es necesario invertirlo. Primero, ¿para qué? Para proteger el poder adquisitivo de la inflación. Creo que eso también ya lo han repetido hasta el cansancio otras personas antes que hablan de este tema, pero bueno, no está de más repetírselos aquí también. Es importante cuidar el poder adquisitivo de la inflación y aparte también es importante que ese dinero esté creciendo, ¿no? Que ese dinero que tú hayas metido pues vaya creciendo, en este caso día con día, semana a semana, mes a mes o año a año, ¿no? Esto va a depender también del instrumento que utilices. Es importante aquí también que sepas que no todos los instrumentos de inversión pues son precisamente para construir un patrimonio. Algunos son más como para especular, para obtener ganancias rápidas, pero bueno, te recomiendo que investigues más a fondo, no inviertas también en algo que no conoces,
Siempre capacítate, investígalo y pues ve si está o no de acuerdo o alineado a tus metas económicas. Vámonos con la cuarta regla, es impida que sus tesoros se pierdan. Esta cuarta regla es muy importante, ¿por qué? Porque al principio, cuando empiezas de cero, cuando estás empezando de la nada, pues realmente no hay nada que perder. Te puedes arriesgar y si le pegas una vez, pues lo lograste, ¿no? Por ahí dicen que hace falta hacerse rico una sola vez, ¿no? Solo falta que te hagas rico una sola vez y ya. Pero cuando vas comenzando de cero, bueno, digamos que pasa eso, te haces rico una vez o le pegas a un negocio, un proyecto y ya, subiste. Y no había nada que perder. Pero cuando tú ya tienes un patrimonio, cuando tú ya tienes una acumulación de cierta riqueza, ciertos activos, es necesario que protejas esos activos, porque ahí sí, entonces tienes algo que perder. Entonces, ¿cómo podemos nosotros impedir que esos tesoros se pierdan? Bueno, la primera de ellas es con la educación, preparándote. ¿Para qué? Para que sepas y conozcas cada uno de los activos en los que estás invirtiendo. Si estás invirtiendo en bienes y raíces, que sepas cómo funciona ese mercado. Si estás invirtiendo en los criptoactivos, que sepas cómo funciona ese mercado también. Y en su defecto, si estás invirtiendo, no sé, en la bolsa de valores o en algún negocio que tú estés creando desde cero, emprendiendo desde cero, pues va a ser importante también que tú puedas capacitarte para impedir que se pierdan. Otra de las formas como puedes impedir que esos tesoros se pierdan es legalmente. Muchos de estos activos, muchas de estas propiedades, pues siempre tienen un riesgo legal, ¿no? Siempre, por ejemplo, los bienes y raíces, puedes tener algún peligro de que te quieran expropiar, algún peligro cuando compras alguna propiedad, un terreno. Entonces es importante también que te capacites, en este caso con abogados y pues gente, en este caso ya profesional en el tema legal, en el tema jurídico. ¿Por qué? Porque bueno, siempre en este camino hacia el patrimonio, hacia una riqueza o construir una fortuna, ¿no? Un patrimonio ya generacional, pues siempre te vas a encontrar con esos obstáculos, ¿no? Y diría obstáculos porque, bueno, generalmente son nada más retos, ¿no? Es parte de. Entonces es importante, pues eso, que protejas tus tesoros, que impidas que esos tesoros se pierdan, ¿no? Y más cuando ya has acumulado un buen patrimonio. Vámonos al cuarto, perdón, el quinto. La quinta regla ahí es, haga que su propiedad sea una inversión rentable. Bueno, aquí en el libro se refiere, con propiedad se refiere obviamente a las propiedades inmobiliarias, obviamente se refiere a terrenos, pero aquí con propiedad yo abarcaría todo lo que es, pues todas nuestras posesiones, todo aquello que es de nuestra propiedad. Cuando dice que hagas que esa propiedad sea una inversión rentable, aquí lo que podemos nosotros, pues básicamente concluir o deducir es que nos habla de que esas propiedades o esas posesiones nosotros veamos cómo sacarles un beneficio. Por ejemplo, si tienes, digamos que 3, 4 carros, hay personas que tienen 2, 3, 4 carros, pues lo que pueden hacer ahí es, por ejemplo, 2 de ellos, no sé, tal vez rentarlos, utilizarlos como Uber, contratar a una persona que maneje, o bien pueden también utilizar esos carros para rentar también, ¿no? Algún tipo de concesionaria y estar rentando. Y en este caso, pues bueno, ya estarían ellos haciendo que esas propiedades, esas posesiones sean básicamente algo rentable, ¿no? Que les estén generando también un ingreso. Otra de las cosas puede ser las personas que tienen, y que he conocido bastantes casos, que tienen muchas propiedades, tienen muchas casas, ¿no? Una casa de repente aquí, otra allá, 2 casas en otra ciudad. Y muchas de esas casas pues nada más están generándoles gastos y realmente no es como que las ocupen, no es como que las estén utilizando en ese momento. Entonces una de las grandes cosas que pudiéramos hacer ahí es esas propiedades que se tienen o esas posesiones, pues ponerlas a que nos estén generando, ¿no? También algún ingreso. Y eso sería una de las cosas también que podemos aplicar. Y es la quinta regla del dinero. Vámonos con la sexta. La sexta y penúltima es asegúrese ingresos para el futuro. Eso es bastante importante porque, bueno, nadie de nosotros tenemos la salud comprada, ni la vida comprada. Todo puede pasar en esta vida, todo es posible. Entonces, asegurarse ingresos para el futuro es importante. ¿Por qué? Porque nadie, como te digo, nadie sabe en qué momento pueda pasar de que, pues esperemos nunca pase, pero, por ejemplo, no sé, te accidentas, te rompes una pierna y ya no puedes caminar bien o ya no vuelves a quedar igual.
o de repente pasa algo, no sé, te pasa que ya no puedes volver a ver igual, tu vista se daña, algo, y ya no puedes continuar con el mismo trabajo, te tienes que retirar o cambiar a un trabajo que ya no, o un emprendimiento, algo que ya no te genere los mismos ingresos. Entonces, en ese momento, pues es cuando ya, si tenías un estilo de vida aquí, puede ir en picada, ¿no? ¿Por qué es importante también asegurarse ingresos para el futuro? Porque otra de las cosas que es inevitable es que todos vamos a envejecer. Entonces es importante nosotros que estemos asegurándonos, en este caso, un patrimonio. Mucha gente, bueno, en la época anterior, en la generación anterior, creía en las jubilaciones. Creía que una jubilación, que un empleo, ya saben, el típico sistema de titularte, conseguir una carrera universitaria, un posgrado, ¿sí? Un trabajo, y que en ese trabajo te ascendieran y te jubilaran, pues muchos lo siguieron como un patrón. Muchos siguieron ese status quo, ese patrón. ¿Y qué pasó? Que bueno, generalmente eso hoy en día ya no es solvente, ya no es suficiente, sobre todo con la inflación tan grande que hemos tenido. Tener una jubilación así, pues ya no es algo viable, ¿no? Entonces, asegurarse ingresos para el futuro te habla de, por ejemplo, que tú puedes crear un plan para pensionarte, un plan de retiro. Por ejemplo, en México existen los PPR, los planes personales para retiro. Es, puedes buscarlos en Google, puedes buscar en YouTube otros creadores, estoy seguro que también te hablarán ya, vas a encontrar bastante información de ello. Pero aquí básicamente a lo que se refiere, y esto te pongo el ejemplo de México, pero aplica en muchos países, ¿no? Pero aquí básicamente lo que se refiere es que nosotros estemos también teniendo una acumulación de patrimonio en nuestra época activa, en nuestra edad activa, para nosotros poder, en este caso el día de mañana, tener ingresos para poder vivir por el resto, pues, digamos, de nuestra vida, a partir de que ya nos retiramos o dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, ¿no? Ya sea que estemos trabajando y que nos hayamos jubilado, o que estemos haciendo una actividad empresarial o cualquier otra actividad, ¿no? Independiente. Entonces es importante esta parte de asegurarse ingresos para el futuro. ¿Por qué? Porque, bueno, hombre prevenido vale por dos, ¿no? Por ahí dicen en esta frase, y creo que es cierto. Es mejor prevenirse y pues además también anticiparse, como te mencionaba antes, a algo que no podemos evitar, que es la vejez. Entonces, si tú quieres tener un futuro pues próspero, un futuro lleno de oportunidades, pues es necesario que vayas desde ahorita asegurándote esos ingresos para el día de mañana. Y ahora sí, vámonos con la última regla del dinero, que es aumente su habilidad en la adquisición de bienes. Esta regla es muy importante, es de las más importantes, y bueno, las otras obviamente tienen su mérito, pero en lo personal consideraría esta regla última la más importante de todas. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas la habilidad para la adquisición de bienes, cuando tú te educas, cuando tú adquieres esos conocimientos para poder aprender cómo generar más, cómo hacer más también con lo que ya tienes, es creo que la habilidad más importante, ¿no? Esa habilidad para generar más ingresos, para adquirir bienes, pues es básicamente, la puedes tú extrapolar, la puedes expandir a varias áreas de la vida, ¿no? Aquí lo puedes expandir, por ejemplo, o extrapolar a la parte de aprender habilidades, por ejemplo, que tú puedas vender, que puedas crear servicios que tú puedas vender el día de mañana. Esa sería la primera de ellas. Otra de las cosas que puedes hacer aquí es, por ejemplo, aprender de inversión, ¿no? Aprender en alguna capacitación, en alguna certificación, por ejemplo, cómo invertir en criptoactivos, cómo invertir en bienes y raíces o desarrollar, no sé, hacer tus propios desarrollos inmobiliarios, por ejemplo. Entonces, de esa manera, tú puedes aprender cómo generar más y cómo tener más. Entonces, como te menciono, para mí en lo personal, considero esta habilidad la más importante de todas, porque con esta puedes realizar las 6 reglas anteriores, ¿no? Entonces, es importante que aumentes esa habilidad de adquisición de bienes, estés en el área que estés, seas músico, seas artista, seas, no sé, abogado o doctor, lo que seas. Tienes que ver cómo puedes generar más y adquirir más activos. Esa es una de las formas como tú vas a poder generar un patrimonio, una riqueza más rápido. Y no solo eso, sino que también perdure con el tiempo y por supuesto que siga creciendo siempre. Esas son las 7 reglas del dinero que menciona George Clason en El hombre más rico de Babilonia. Y bueno, pues sin más te dejo con esto. Espero que hayan sido de tu agrado. Espero que
pues puedas aprender esto y no solo aprenderlo, sino aplicarlo, que pueda ser de utilidad para ti y puedas comenzar a aplicarlo desde el día de mañana, o mejor dicho, desde el día de hoy. Y bueno, pues sin más, me despido. Yo soy Daniel Luna y como siempre les digo, fly high.